Este video fue hecho con el fin de dar una breve explicación a lo que es sistema articular. Primero, antes que nada, tenemos que definir qué es una articulación. Una articulación puede ser una conexión interósea que tiene como función principal dar movimiento al hueso. Vamos a ver que tenemos tres tipos de articulaciones, que van a ser las articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Dentro de esta clasificación estructural vamos a tener también una clasificación funcional, que va a ser lo que son la sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Las sinartrosis van a ser una articulación inmóvil, de ningún tipo de movimiento. Una anfiartrosis va a ser una articulación de un movimiento limitado. Y una diartrosis o una articulación móvil va a ser una articulación de bastante movimiento. También va dentro de que todas las diartrosis van a ser articulaciones sinoviales. Regresando a su clasificación estructural, las articulaciones fibrosas, vamos a ver que van a ser tres, que son las suturas, la sindesmosis y las gónfosis. Las suturas van a ser una articulación fibrosa compuesta por una capa de tejido conectivo denso. Este tipo de articulación generalmente se va a encontrar en las suturas craneales. Una muy importante va a ser las suturas de los huesos frontales y parietales. Seguimos a los siguientes tipos de articulaciones fibrosas, que van a ser las gónfosis. Las gónfosis son una prolongación en forma de clavija o espina que se introduce en un hueco o alveolo. En este caso sería el alveolo dentario. Podemos ver que la gónfosis va a ser una membrana muy pequeña que se va a encargar de mantener al diente en su lugar. El nombre que va a recibir va a ser el ligamento periodontal. Siguiendo con los demás tipos de articulaciones, vemos que tenemos las articulaciones cartilaginosas. Este tipo de articulaciones, las superficies articulares poseen formaciones de cartílago hialino o fibrocartílago que se interpone entre ambos huesos. Carecen de una articulación sinovial y presentan ligamentos periféricos que rodean la articulación. El primer tipo que vamos a ver de articulación cartilaginosa van a ser la sincondrosis. Se van a encontrar entre superficies articulares. Va a haber el cartílago hialino que va a unir huesos, y un ejemplo de este tipo de articulaciones van a ser la condrocostal, las líneas epifisiarias o placas epifisiarias y lo que son los discos intervertebrales. Cabe mencionar aquí en lo que son articulaciones cartilaginosas que vamos a tener sincondrosis temporales y sincondrosis permanentes. Ejemplo de una sincondrosis temporal pues va a ser la placa epifisiaria, que en la edad de 21 años en los hombres y en la edad de 18 en mujeres se va a osificar y solo va a formar una línea epifisiaria. El otro tipo de articulaciones cartilaginosas serían las sínfisis. Este va a presentar un cartílago interpuesto entre ambas superficies articulares, y los movimientos de ese tipo de articulación son limitados o de poca amplitud individual, por lo tanto van a ser anfiartrosis. El ejemplo más notable sería el disco interpúbico, y este sería también un tipo de articulación cartilaginosa permanente. Siguiendo con la clasificación de las articulaciones, vamos a tener al final lo que son las articulaciones sinoviales. Este tipo de articulación van a ser diartrosis, que son uniones entre huesos que presentan superficies articulares, una cavidad interpuesta con líquido sinovial. Como acabo de mencionar, serían de artrosis, van a ser articulaciones muy móviles, bastante interesantes por su complejidad anatómica y pues por su diversidad funcional. Su movilidad depende de la forma de las superficies articulares y de los ligamentos que sostienen entre sí a los huesos articulados. Vamos a hacer una descripción desde adentro hacia afuera de cómo están compuestos las articulaciones sinoviales. Pueden ver todo esto compone lo que es una articulación sinovial. El ejemplo acá pues, es un modelo esquemático, no es de algún hueso en específico. Acá está el ejemplo de la articulación de la rodilla y todo lo que es su articulación. Desde adentro hacia afuera va a haber el cartílago articular. Se va a encontrar en las superficies, va a ser cartílago hialino. Su espesor va a variar entre 0.2 y 2 milímetros. En donde hay mayores puntos de presión va a ser más grueso y no posee vasos sanguíneos. Se nutre por imbibición, que va
del líquido sinovial, y también la parte basal del cartílago se nutre por vasos ubicados en el hueso por el que está fijado. Siguiendo con la presentación, vamos a tener lo que es el abruma articular, o también llamado rodete articular. Se dispone en forma de anillo alrededor de muchas fosas articulares. Lo que va a ser la función principal de esto es aumentar la superficie articular y concavidad, con el fin de que lo que el hueso o la parte convexa, que vaya a estar en la parte cóncava de articulación, no se salga con facilidad y pues tenga mayor superficie para el movimiento. Vamos a tener lo que es el menisco, que va a tener una forma de C o de media luna. Va a estar interpuesto entre las dos superficies articulares, por encima de los cartílagos articulares. Su función principal va a ser de amortiguación y concordancia. La parte periférica es más fibrosa y recibe vascularización a través de su unión con la cápsula articular. Y pues este tipo de los meniscos van a presentar también desgaste, por lo que es un desgaste o que se va a ver muy común en lo que son corredores o futbolistas. Lo que es el disco articular va a estar interpuesto entre las superficies articulares y divide la articulación en dos cavidades. Sus dos caras miran hacia las superficies articulares y su borde periférico se adhiere a la cápsula. Puede observarse que una perforación en su centro, sus caras se moldean en la articulación y aseguran su congruencia. El mejor ejemplo que encontré que lo que sería el disco articular es en la articulación temporomandibular. La cápsula articular va a ser ahora sí, en palabras más palabras menos, un dispositivo que va a asegurar que las superficies articulares estén en contacto. La cápsula se inserta en el hueso y reviste en el revestimiento del cartílago articular. La disposición de la cápsula articular va a ser una forma de un manguito fibroso que está relacionada con la característica de sus superficies articulares. Su grosor va a ser variable y depende de los movimientos de cada articulación. La cápsula articular presenta engrosamientos en lugares donde se ejercen fuerzas de tracción, y pues también en esos engrosamientos se van a encontrar lo que son los ligamentos, que van a tener formas variables de bandas, cintas, cordones. Su resistencia le confiere firmeza a la articulación. Vamos a tener los tipos de ligamentos que van a ser fibrosos, ligamentos elásticos. Los ligamentos, conforme a la edad, pues se van a ir desgastando, por lo mismo que la articulación ya no va a tener el mismo movimiento que pues, se tenía a una edad más joven. Acá pongo como ejemplo los ligamentos anteriores, ligamento anterior, ligamento posterior cruzado de la rodilla, el ligamento colateral del peroné, de la tibia, aquí es el peroné, y es el ligamento colateral de la tibia. Las articulaciones sinoviales o las diartrosis van a tener una clasificación dependiendo la forma de sus superficies articulares. La primera clasificación va a ser la articulación plana o artrodia. Presenta superficies articulares más o menos planas que se deslizan sobre la otra. Buen ejemplo sería la articulación que hay entre naviculares, segundos y terceros comuniformes. También vamos a tener lo que son las articulaciones entre las apófisis articulares vertebrales y la articulación siga-apofisialis. El otro tipo de articulación que vamos a tener van a ser las articulaciones cilíndricas. Las superficies articulares son segmentos de cilindro, como su nombre dice, uno convexo y el otro cóncavo, con movimiento de deslizamiento y giro longitudinal. Un buen ejemplo va a ser la articulación subtalar, aquí muestra en pantalla. Las articulaciones trocoides es una variedad de la articulación cilíndrica, solo que en este tipo de articulación va a tener un pivote alrededor del cual se va a mover una superficie cilíndrica cóncava. Por como acabo de describir, la que caería exacto a la descripción, pues sería la articulación atlantoaxoidea. Se mueve en un solo eje, en una disposición longitudinal, por lo tanto son uniaxiales.
La siguiente superficie sería la de gínglimo o troclear. Es una de las superficies articulares que tienen forma de polea, en cuyo surco se aloja la saliente de la superficie articular opuesta. Aquí un buen ejemplo y el más evidente sería lo que es la articulación humerocubital. Se le puede describir también como tiene una función de bisagra. Presenta un movimiento uniaxial y transversal. El siguiente tipo de articulación va a ser una articulación elipsoidea o también condilia. Se me estaba olvidando. Troclear, no confundamos gínglimo con trocoide. El gínglimo es troclear y es un movimiento uniaxial transversal, y en las articulaciones trocoides va a ser un movimiento longitudinal uniaxial. Troclear, trocoide. Bien. En la articulación elipsoidea o también llamada condilia, las superficies articulares están representadas por dos caras articulares. Van a ser elipsoidales, una cóncava y otra convexa. Van a estar enfrentadas. Un ejemplo va a ser la articulación radiocarpiana, que aquí está señalada con la línea roja. Va a tener dos ejes de movimientos que van a ser, por lo tanto, esta articulación va a ser biaxial. Vamos a tener la bicondilia, en la cual dos superficies convexas elipsoidales o cóndilos, estos acá el ejemplo que son los cóndilos femorales, se van a deslizar una sobre la otra, que sería sobre los cóndilos articulares de la alta tibia. Va a tener una variante sería la bicondilia doble, en la cual dos cóndilos de una epífisis se enfrentan a las dos superficies articulares. Lo que era en el anterior, la bicondilia, solo la bicondilia, un buen ejemplo sería la articulación temporomandibular, que creo que no puse un ejemplo, pero pues hace unas diapositivas anteriores puse el ejemplo en lo que sería una sincondrosis, un ejemplo de sincondrosis, pero eso sería una articulación bicondilia. En la bicondilia doble y el ejemplo más notable sería la articulación femorotibial, como la que tenemos en pantalla. La articulación celar, o por encaje recíproco, también llamada silla de montar, cada una de las superficies articulares es cóncava en un eje y convexa en el otro. La concavidad de una superficie se enfrenta con la convexidad de la otra, así como acá sería en la articulación trapecio-metacarpiana. Y los movimientos o los ejes de movimientos que va a presentar la articulación celar va a ser biaxial. Tenemos la articulación esferoidea, o también llamada enartrosis. Las superficies articulares son esféricas, aquí representada por la cabeza del húmero, o casi esféricas. Una de ellas es convexa y la otra es cóncava. Un ejemplo, pues como pongo en pantalla, es la articulación escápulo-humeral. Va a ser multiaxial por lo mismo de los ejes en los que se va a poder mover esta articulación. Y por último vamos a tener lo que es la articulación cotiloidea. Es una variedad de la articulación esferoidea, donde la superficie cóncava es lo suficientemente profunda para albergar gran parte de la superficie convexa y sobrepasar su ecuador. El ejemplo más notable va a ser la articulación coxofemoral, en el cual el acetábulo va a cubrir mayor parte de la cabeza del fémur. Bien, con eso termino lo que sería la introducción a lo que son articulaciones, tipos, clasificaciones y también lo que son las superficies articulares. Muchas gracias por haber visto este video. El siguiente tema es mecánica articular. Los músculos presentan una acción mecánica, ya que ellos están insertados en diferentes huesos, en su mayoría largos. Estos se asemejan a palancas y como tales poseen un punto de apoyo, una potencia y una resistencia. El punto de apoyo será el punto inmóvil en torno al cual gira la palanca. En el hombre lo constituye la articulación. La potencia es la fuerza que impulsa a la palanca a desplazarse. Está representada por el músculo o los músculos que se insertan en ella. La resistencia es la fuerza que se debe vencer. Podemos ver la resistencia, el punto de apoyo y la potencia. Un ejemplo sería en el miembro superior, la relación del brazo con el antebrazo.
En el movimiento de la flexión del antebrazo sobre el brazo, la palanca está constituida por los dos huesos del antebrazo. El punto de apoyo es la articulación del codo. La potencia agrupa los músculos bíceps braquial y la resistencia está presentada por el antebrazo, la mano y lo que ésta debe de levantar. Así, de acuerdo a la ubicación del punto de apoyo y de los puntos de aplicación, de la potencia y de la resistencia, se distinguen tres géneros de palanca, de primero, segundo y tercer género. La palanca de primer género es aquella en la que el punto de apoyo A está situado entre el punto de aplicación de la resistencia y el de la potencia. En el ejemplo nos presenta la articulación del cráneo con la columna vertebral. La potencia es ejercida por el músculo que se encuentra entre la columna vertebral y el hueso occipital, y el punto de apoyo será la articulación que se da entre el cráneo y la columna vertebral. La resistencia la conformará lo que es la parte anterior del cráneo y los huevos de la cara. La palanca de segundo género es aquella en la que el punto de aplicación de la resistencia está situado entre el punto de apoyo y la aplicación de la potencia. La resistencia se encuentra entre el punto de apoyo y la potencia. En el ejemplo nos presenta la articulación del tobillo, donde la resistencia es ejercida por el mismo peso corporal, la potencia la ejerce los músculos de la parte posterior de la pierna y el punto de apoyo serán los huesos del tarso y metatarsiano. La palanca de tercer género, en ella se encuentra una potencia aplicada entre el punto de apoyo y el punto de resistencia. Suelo repetir el ejemplo anterior en el cual se ve la articulación del húmero con el radio y cúbito, en el cual el punto de apoyo es esta articulación, la potencia la conformarán los músculos bíceps braquial, y la resistencia estará encargada por el antebrazo y lo que pueda llegar a cargar. Este tipo de palanca es el más numeroso del organismo, en particular con los miembros. El siguiente tema son términos de movimientos. Hay términos que describen el tipo de movimiento que presenta una porción del cuerpo, de un hueso o de un órgano con respecto a otro. Se dividen en movimientos simples y movimientos complejos. A continuación, un listado de los movimientos simples. El movimiento de flexión indica la reducción o disminución del ángulo formado entre un hueso o partes del cuerpo. Como todo movimiento contiene su contraparte, que es la extensión, que indica el enderezamiento o el aumento del ángulo formado entre huesos o segmentos del cuerpo. Tenemos la abducción o separación y su contraparte la aducción o aproximación. La rotación, que será el movimiento de un segmento alrededor de su eje longitudinal, puede ser lateral o medial, determinada por la dirección de la cara anterior del segmento que rota. La flexión dorsal del pie, también conocida como dorsiflexión, se tratará del movimiento del tobillo que eleva el extremo anterior del pie, producido por el grupo de músculos extensores. Su contraparte será la flexión plantar del pie. La inclinación lateral indica un movimiento de flexión o doblez hacia la derecha o hacia la izquierda. Puede ser, por ejemplo, el cuello o el cuerpo completo. Deslizamiento. Es un movimiento de traslación con una de las superficies articulares fija y la otra moviéndose de adelante hacia atrás o de lado a lado sin modificación angular. En movimientos complejos encontramos la circunducción, pronación, supinación, pronación del pie, supinación del pie, eversión, inversión, oposición, reposición, antepulsión, retropulsión, nutación, contranutación, elevación, descenso, protrusión, retrusión, diducción. Estos tres últimos son en caso de la mandíbula. La circunducción es una asociación de movimientos simples. Puede ser la flexión, aducción, extensión y aducción, entre otros. Pronación y supinación. La pronación, que es un movimiento del antebrazo alrededor de su eje longitudinal, y su contraparte será la supinación. Pronación del pie y supinación del pie. Pronación del pie, que será el movimiento de torsión del antepié con la elevación del borde lateral del pie, y su antagonista la supinación del pie, que será el movimiento en contra a este. La eversión es un movimiento que asocia la abducción y la rotación medial del pie. Su antagonista será la inversión. La inversión asociará la aducción y la rotación lateral del pie. Oposición y reposición. La oposición es el movimiento por el cual se aproxima el pulpejo del pulgar con el pulpejo de cualquier otro dedo de la mano. La reposición será el movimiento contrario. Antepulsión y retropulsión. La antepulsión es el movimiento de desplazamiento de un segmento hacia adelante
y la retropulsión lo hará pero hacia atrás. Nutación y contranutación. Este movimiento, la nutación, se trata del movimiento de balanceo. También se le puede conocer como movimiento de báscula, del hueso sacro alrededor de un eje transversal. El resultado de esta acción produce el movimiento hacia adelante del pubis. En la siguiente imagen podemos ver el movimiento natural que se obtiene en una mujer embarazada, en el cual el hueso sacro adquiere una posición más horizontal. El coxis se ubica en una posición más anterior y el promontorio en una posición más posterior. La contranutación será la acción opuesta a la nutación. Elevación y descenso. La elevación se trata de un movimiento que desplaza un segmento del cuerpo hacia arriba, y el descenso o depresión es la contraparte de esta. Por último, tenemos los movimientos de protrusión, retrusión y diducción, que son movimientos únicamente de la mandíbula. La protrusión es el movimiento hacia adelante realizado por la mandíbula, trusión es el movimiento hacia atrás y la diducción son los movimientos de lado a lado de esta.